La doctrina, según el concepto tradicional, es lo que proviene de los estudios científicos realizados por los jurisconsultos. El derecho, en efecto, no se agota con las leyes, las costumbres y las sentencias judiciales. Siempre se ha reconocido un destacado papel a la doctrina que cumple una función creadora de gran trascendencia. Y se ha llegado a definir a la doctrina como los estudios que se ocupan de exponer, construir o criticar el derecho, ya sea con fines puramente especulativos, ya con el objeto de facilitar su aplicación. Con ello queda dicho que las obras de los jurisconsultos persiguen simultáneo o separadamente tres propósitos fundamentales. Un propósito científico, mediante el análisis y la sistematización de los preceptos jurídicos vigentes, con lo cual llegan a encontrar los principios generales y a realizar las grandes construcciones que constituyen la coronación de esta clase de estudios. Un propósito práctico, por la exposición del ordenamiento jurídico y la interpretación de las leyes y de la jurisprudencia, las cuales facilitan la tarea de aplicar el derecho. Y por último, un propósito crítico, cuando los juristas se apartan del comentario y la sistematización de las normas para juzgar su justicia o conveniencia y su adecuación a los fines que el derecho debe perseguir, emitiendo así juicios de valor acerca del contenido de un orden jurídico. Estas tres funciones que desempeña la doctrina revisten manifiesta utilidad, no sólo desde el punto de vista práctico, sino también porque al sistematizar el derecho vigente, al realizar nuevas construcciones jurídicas, al comparar las distintas soluciones y al valorar todo ello de acuerdo a criterios filosóficos, se consigue el adelanto de la ciencia y se perfecciona el ordenamiento jurídico. Conviene precisar, sin embargo, la verdadera ubicación de la doctrina como fuente del derecho. Estos estudios no son, por lo común, fuentes formales en el sentido estricto de la expresión, cualesquiera sean los méritos de los autores o la profundidad de sus razonamientos. Sus conclusiones no obligan ni a los particulares ni a los jueces. En este sentido, la doctrina no es fuente formal del derecho, pues su contenido no se traduce en normas imperativas. Con relación al desarrollo de la doctrina, podemos citar la importancia que tuvo durante el Imperio Romano, con la llamada Ley de Citas, que dio fuerza obligatoria a los escritos de Papiniano, Paulo, Ulpiano, Modestino y Gallo, y de los autores citados por estos, debiendo los jueces seguir el criterio de Papiniano o de la mayoría, si éste no se había pronunciado. Lo mismo sucedió durante la época de Justiniano, quien derogó disposiciones y en cambio dio fuerza legal a las opiniones de los mismos juristas recopiladas en el Digesto y en las Pandectas, que desde ese entonces constituyeran una de las fuentes principales del derecho romano. Algo análogo ocurrió en España en la época de los Reyes Católicos, cuando en 1499 se declaran obligatorias, a falta de la ley, las opiniones de los jurisconsultos. Pero si en principio las opiniones de los jurisconsultos no son obligatorias, su influencia se impone como fuente material del derecho, determinando las soluciones que adoptan las leyes y la jurisprudencia. Es notorio que tanto la legislación como las decisiones judiciales se inspiran en los estudios de los grandes juristas, que en numerosas oportunidades han influido en las reformas del derecho escrito. La existencia de esas opiniones doctrinarias crea, para quienes producen las demás fuentes formales, una cierta obligación moral de adaptar sus soluciones a estos estudios desinteresados y puramente científicos, de cuyas doctrinas no se pueden separar. Es claro que la importancia de que goza la doctrina depende de la jerarquía o autoridad de los distintos autores o de la exactitud de sus razonamientos aducidas en el apoyo de sus ideas, de su conformidad con los principios imperantes y de la justicia o conveniencia de las soluciones que pregonizan. Si todas estas exigencias aparecen reunidas, difícil será que los legisladores o los jueces se aparten de los puntos de vista defendidos doctrinariamente, pues sobre ellos han de gravitar la intensidad de las razones que se fundan. Cabe agregar que la autoridad moral que adquieren los estudios científicos deriva también de otras circunstancias. Los juristas son investigadores especializados con una larga formación que se dedican a profundizar los problemas del derecho.
Ofrecen entonces, en sus obras, el resultado de prolijos estudios y cavilosas reflexiones que el profano no está en condiciones de superar. Su inclinación profesional los habilita para percibir mejor el llamado de la justicia y para imaginar las soluciones adecuadas a la técnica jurídica.